oportunidad seguimos trabajando con la asignatura de matemáticas en el tema conjuntos de números racionales, pero este video será la segunda parte y última. En la parte anterior, en el video anterior, estuvimos viendo algunas definiciones de lo que era el conjunto de los números racionales, cómo graficarlos y aparte las operaciones básicas de suma, resta. Y en esta oportunidad, en este video, vamos a ver lo que es la multiplicación, la división y la factorización de fracciones, la simplificación de fracciones, a través del método de máximo común divisor. Entonces, vamos a ver, sin más preámbulos, la clase, no sin antes recordarles, como es de costumbre, tener a la mano lápiz y papel para que tomen los respectivos apuntes referentes a la clase y estar muy atentos a las inducciones que se puedan dar durante toda la explicación. Entonces, chicos, sin más preámbulos, vayamos a la clase. Muy bien, chicos, y como podemos observar, tendremos el primer caso de operaciones con multiplicación de fracciones. ¿Ok? En este caso, vamos a efectuar la multiplicación de fracciones y la regla nos dice que para multiplicar fracciones lo debemos hacer de manera lineal. Es decir, el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. De manera que cuando aplicamos la multiplicación de A por C será A por C y abajo será B por D. Así de simple y de sencillo, es una multiplicación lineal. Entonces vamos a ver el primer caso, primer ejemplo. Tendremos 5 medios multiplicados por 3 cuartos. Ahora, aplicando la multiplicación lineal, el primer factor multiplicado por el segundo factor de los numeradores será 5 por 3, 15. Y 2 por 4, 8. Así de simple. Pasamos ahora a lo que será la operación número 2, donde tenemos dos factores, dos fracciones que se multiplican, pero ambas con signos negativos. En este caso, lo que haremos, aquí por supuesto por falta una línea, lo que haremos aquí abajo será multiplicar primero los números y luego multiplicar los signos. Entonces, multiplicamos 2 por 1 será 2 y menos por menos, bueno, eso será más. Luego multiplicamos abajo 3 por 5, que es 15. Por supuesto, el signo que tienen ambos números es positivo, así que se quedará positivo. Y este es el resultado que obtenemos a través de la multiplicación de fracciones. ¿Qué sucederá entonces si agregamos un tercer ejemplo un poco más elaborado, en donde vamos a multiplicar 3 factores, 3 fracciones? Por ejemplo, 2 quintos por menos 1 sexto por 2 cuartos. Entonces, igual se aplica la multiplicación lineal, solo que esta vez vamos a asociar términos. Más bien, más que términos, factores. Asociamos los dos primeros y multiplicamos el último, o bien, como ustedes prefieran, asocian el último y multiplican el primero. Entonces, dicho esto, podemos asociar estos dos factores y resolver. Por supuesto, yo copiaré el resultado aquí abajo. Si multiplico linealmente, 2 por 1 es 2. Y si multiplico abajo será 5 por 6, que es 30. No olvidemos la multiplicación de signo. Arriba es más por menos, da menos. Y abajo, por supuesto, sabemos que ambos son positivos, por lo tanto va a dar más. Y ese resultado que me dio ese producto, voy a multiplicarlo por el factor restante, que es 2 cuartos. Nuevamente efectúo la multiplicación lineal de 2 por 2 y eso da 4. Ahora vamos con los signos, menos por más da menos. Abajo sería 30 por 4, eso es 120. Como nos damos cuenta, abajo los signos son positivos, por lo tanto el resultado también es positivo. Pasemos ahora a lo que será la división de fracciones. Muy bien, como podemos observar ahora estamos en la división de fracciones
y verán ustedes que la regla de la división cambia con respecto a las otras operaciones. Cuando dividimos fracciones tenemos que hacerlo a través de un producto cruzado, pero no es un producto igual al de la suma o resta. Aquí multiplicamos el numerador de la primera fracción con el denominador de la segunda y eso nos va a generar el numerador de una nueva fracción, es decir, A por D. Y luego multiplicamos el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda y eso nos va a generar el denominador de la nueva fracción que será B por C. También podemos aplicar el procedimiento llamado doble C, que consiste básicamente en disponer cada fracción según lo indica la operación una sobre otra. Esto será A sobre B partido de C sobre D. Y básicamente lo que aplicamos es una doble C, un producto en doble C, que nos va a quedar A por D en la parte del numerador y B por C en la parte del denominador. Vamos a aplicar ambos procedimientos en los problemas, en los ejercicios para que vean y ustedes por supuesto elijan con cuál de ellos se sienten más cómodos. Comencemos entonces con el primer ejemplo. Por ejemplo, tengo menos un quinto dividido entre 2 tercios. Podemos aplicar en este caso el producto cruzado como lo hicimos en la explicación. Multiplicamos menos 1 por 3 y eso da menos 3. Ese resultado será el numerador. Y luego multiplicamos 2 por 5 y eso será el resultado del denominador. 2 por 5 son 10. Simple, ¿verdad? Pudimos haber hecho esto a través de la doble C. ¿De qué manera? Bueno, disponemos este número, que es el primero, menos un quinto, sobre este segundo factor, que es 2 tercios. Y aplicamos la doble C, es decir, la multiplicación de la C más grande es la que va en el numerador, menos 1 por 3 da menos 3, y la C más pequeña va en el denominador, 5 por 2, 10. Y observen ustedes que llegamos a la misma conclusión, al mismo resultado. Veamos un segundo ejemplo. Tenemos, por ejemplo, menos 8 sexto dividido entre 3 octavos. Entonces, ustedes utilicen el método que más prefieran. Yo multiplicaré, por supuesto, a través del producto cruzado. En este caso, 8 por 8 son 64. Y voy con los signos. Menos, por el signo de más, es menos 64 en todo caso. Y luego multiplicamos 6 por 3. Y 6 por 3 son 18. Sabemos muy bien que ambos números tienen signos positivos, por lo tanto no cambia el resultado. El resultado final será menos 64, 18 avos. Ahora vamos a ver lo que será la simplificación. Muy bien, chicos, si nos aproximamos al final de esta unidad, en esta oportunidad vamos a trabajar lo que será el conjunto de los números racionales, pero esta vez lo que es la simplificación de fracciones a través del método de máximo común divisor. Entonces, tenemos 3 problemas y voy a explicar básicamente en qué consiste este procedimiento y para qué se aplica. Una vez que ustedes han resuelto la suma, la resta, la multiplicación o la división, al final les queda una fracción. Entonces debemos verificar si esa fracción es irreducible o ya no admite más simplificación. Para ello, aplicamos el máximo común divisor. El máximo común divisor busca hallar la fracción irreducible y que como consecuencia es el resultado, o más bien, o se puede expresar como una fracción equivalente de la fracción original. Veamos el primer ejemplo, en qué consiste y cómo lo aplicamos. Tenemos 78, que es el numerador, y tenemos 16, que es el denominador. Sabemos que el primer número que coloquemos acá será el número que representa al numerador y el de acá será el del denominador. Entonces, 78, numerador, 16, denominador. Ahora vamos a hallar los divisores de ambas cifras según los factores primos o los números primos que ya ustedes conocen, los primeros 4.
Recordemos que si la cifra termina en números pares, diremos entonces que la división será entre 2. Si la cifra termina en números impares, entonces es conveniente dividir entre 3 o 7. Y si termina en 5 o en 0, es conveniente dividir entre 5. Comenzamos entonces. Aquí tenemos 78, termina en 8. Y tenemos 16, termina en 6. 8 y 6 son números pares. Con lo cual, al hacer la división correspondiente, deberíamos colocar el número 2. La mitad de 78, bueno, si no la sabemos, si se nos complica, 78 es 78, así. 70 es 35 y 8 es 4. 35 y 4 son 39. Sencillo, ¿verdad? Si se nos complica la división, buscar las mitades es la manera más sencilla. Ahora, buscamos acá la mitad de 16 y bueno, eso sí está más fácil. La mitad de 16 es 8. Cuando ustedes vean que termina en un número impar y un número par, en este caso decimos que ya no se puede seguir reduciendo. Por lo tanto, mi nueva expresión fraccionaria será 39 octavos. Y estas dos son fracciones equivalentes. ¿Cómo comprobamos esto? Bueno, sencillamente dividimos 78 entre 16 y ese resultado será exactamente el mismo que dividir 39 entre 8. Ahora sencillamente pasamos a la siguiente operación, que es 25 sobre 100. Entonces, mismo procedimiento, 25, y luego colocamos aquí el 100. Recordemos que este pertenece al numerador y el siguiente al denominador. Entonces, comenzamos. Buscamos acá los divisores de 25 y de 100. Si nos damos cuenta, termina en 5 y termina en 0. Si termina en 5 o en 0, es conveniente dividir entre 5. Entonces, colocamos el 5 acá. Y pero nos preguntamos, ¿qué número coloco acá que multiplicado por 5 me dé 25? Bueno, sencillo, eso debe ser el 5. 5 por 5, 25. ¿Qué número coloco acá que multiplicado por 5 me da 100? Bueno, tiene que ser el 20. Si yo a 20 lo multiplico por 5, eso sin duda alguna me va a dar 100. Y vemos nuevamente si esta expresión sigue admitiendo mayores divisiones. Entonces verificamos. Termina en 5, termina en 0. Es posible utilizar el 5 entonces. Utilizamos nuevamente el 5 y nos daremos cuenta de que aquí da 1. 1 por 5, 5. Ahora, ¿qué número coloco aquí? Que multiplicado por este 5 de afuera me da este 20. Este tiene que ser el número 4. 4 por 5, 20. Cuando lleguemos a la fracción o al número, a las expresiones, donde uno es impar y el otro es par, decimos que ya no admite mayor simplificación y que mi nueva fracción será un cuarto. 1 del numerador y 4 que pertenece al denominador. Si queremos corroborar que esta fracción es equivalente a esta, sencillamente dividimos este valor y nos tiene que dar el mismo resultado. Pasemos al último ejercicio, que lo hacemos de la misma manera, solo que, bueno, si damos cuenta, este es un número negativo y eso no afecta en nada la operación. De hecho, para la simplificación como tal, ni siquiera tomamos en cuenta el signo. Hacemos el mismo procedimiento, 116, que es el elemento que define el numerador, y el denominador lo define 360. Vamos a hacer la división de ambas cifras por los factores primos. Este termina en 6, este termina en 0. Lo crean o no, el 0 también es considerado un número par, por lo cual el factor primo que divide a ambos al mismo tiempo sería el 2. Utilizamos el 2 entonces. La mitad de 116 es 100 y 16. Entonces la mitad de 100 es 50, la mitad de 16 es 8, lo cual esto da 58. Ese es el número que divide, que multiplicado por 2 me da 116. Para el caso del 360 pasa exactamente lo mismo. No nos liemos la vida. 360 es 360. La mitad de 300 es 150 y la mitad de 60 es 30. 150 más 30 son 180. Así de simple. Ahora, nuevamente, termina en un número par, termina en 0. Con lo cual, el número que debemos colocar aquí, nuevamente es el 2. La mitad de 58, 58, 58, así 58. Entonces será, la mitad de este es 25, la mitad de 8 es 4. 25 y 4 son 29.
Y para el 180, bueno, ahí sí, nuevamente hacen ustedes su procedimiento. Esto va a ser 90, corroboren ustedes. Ven ustedes que ahora termina un número impar y un número par. Cuando eso ocurre, decimos, ya no admite simplificación. Copiamos la cifra equivalente, que será 29 para el numerador, 90 para el denominador, y no olvidemos los signos que originalmente tenía. Veamos que el numerador siempre fue negativo, así que este también va a ser negativo. Y de esa manera concluimos esta clase, ¿ok?, de conjunto de números racionales. Ya hemos dado por culminado, vimos las operaciones, ya vimos de alguna manera cómo poder simplificar algunas fracciones. Queda de su parte simplemente practicar y se darán cuenta que pueden dominar este contenido a la perfección. No me queda más que despedirme, no sin antes agradecerme por haberme visto en esta oportunidad. Y bueno, chicos, nos veremos en un próximo video. Hasta entonces.